buenos días tengan todos ustedes. A continuación, hablaremos sobre varios temas de Carlos Salinas de Gortari. Desde cómo recibió el país, sus pros y sus contras durante su sexenio y cómo es que deja el país. Espero que lo disfruten. Comenzamos. Con problemas de crisis, el presidente Lamadrid dejó su puesto presidencial para dejar entrar a Carlos Salinas, presidente que duraría de 1988 a 1994. Carlos Salinas empezó su presidencia con problemas económicos y políticos muy graves. La deuda externa era muy grande y el objetivo de Salinas se convirtió en disminuir esta deuda desde sus inicios presidenciales. Debido a que el país estaba siendo muy afectado, Salinas intentó disminuir los problemas, evitando la deuda y mejorando el comercio. Estos movimientos empezaron a tomar forma y a incrementarse de tal manera que fue funcionando y mejorando a México. El Partido Revolucionario Institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Inicio a la sesión que cubrirá. Hemos tenido dificultades en la recepción de la información. Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República. Durante su mandato, Carlos Salinas de Gortari tuvo cosas buenas y cosas malas. A continuación, hablaremos primero de lo bueno y después terminaremos con lo malo. En lo bueno fue que durante su mandato redujo la deuda externa de México a menos de la mitad, pasando de un 63% a 22%. Otra de las cosas buenas fue que participó como pionero en el desarrollo de programas sociales de participación comunitaria con Pronasol, brindando a millones de mexicanos la oportunidad de elevar su nivel de vida. Una de las cosas que más recuerdan de Carlos Salinas de Gortari, si no es que la más importante, fue que firmó con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, consolidándose como el bloque comercial más grande de su tipo en aquella época. Restableció las relaciones diplomáticas con el Vaticano y con los miembros de la Iglesia Católica en nuestro país sin perder el Estado laico. Otra de las cosas buenas fue que reformó la ley agraria de nuestro país para que se permitiera la división y venta de las tierras ejidales, lo que impulsó la modernización del campo mexicano. Ahora continuaremos con las malas cosas o las no tan buenas que pasaron durante su sexenio. Una de ellas fue que privatizó más del 90% de las 1.150 empresas que eran administradas por el gobierno, para reducir así el gasto gubernamental. Pero la mayoría de estas fueron vendidas por un precio mucho menor a su venta real. Vendió Telmex al empresario Carlos Slim. Esto quedó como bueno o como malo. Muchos lo toman como malo, ya que fue por un precio irrisorio y con ella casi toda la infraestructura de comunicaciones que el país había desarrollado durante 40 años quedó vendida por Carlos Slim. Hizo reformas a la Constitución para permitir que capitales extranjeros pudieran invertir en bancos nacionales, sin restricción alguna, y puso a la venta varias instituciones regionales de este tipo. Finalmente, Salinas de Gortari termina su mandato dejándole al próximo presidente una de las peores crisis financieras que ha habido en México, conocida como error de diciembre, y en el exterior como efecto tequila. El 3 de marzo de 1995, tras una reunión en la residencia oficial, Salinas abandonó el país, pero para regresar solo esporádicamente por asuntos familiares durante el sexenio de Zedillo. Carlos Salinas presentó declaración en noviembre de 1996 y en enero de 1997 en la embajada mexicana en Dublín, Irlanda, con motivo de las investigaciones judiciales referidas al mencionado asesinato de Colosio. Otros de los hermanos Enrique Salinas de Gortari, a quien la Interpol investigaba por presunto lavado de dinero, fue asesinado en el Estado de México. En el 2004, unas circunstancias aún no esclarizadas.
En el 2005 Raúl Salinas de Gortari queda libre, exonerado del homicidio de Francisco Ruiz Massieu. Le quedan pendientes procesos por delitos considerados menores, como falsificación de documentos y tráfico de influencias. Actualmente el presidente se desempeña como consejero ejecutivo del grupo Dow Jones y vive con su segunda esposa Ana Paula Gerard Rivero y con sus dos hijos Ana Emilia y Carlos. Buenos días, Carlos Salinas. Primero agradezco por la entrevista, entonces iniciaré con la primera pregunta. ¿Usted acepta que deja problemas durante su gobierno? Sí, se dejan problemas. Lo importante es no permitir que se convierta en una crisis. ¿Cómo estaba el país cuando usted adquiere el poder o el gobierno, mejor dicho? El país estaba en una situación social muy delicada. Había requerido durante los años 80 de un gran ajuste frente a los excesos de endeudamiento de los 70 y ese ajuste había tenido una repercusión en una baja sensible en los niveles de vida de la población. ¿Por qué privatizan los bancos? ¿Cuál es la estrategia de esta? Pues aplicamos una expresión de sabiduría popular. Los bienes son para remediar los males. Teníamos un Estado con muchas propiedades y un pueblo lleno de necesidades. Pues procedimos mediante subasta pública a privatizar esos bienes. Ya vendiendo los bancos, ¿qué se hace con los recursos que deja la privatización de los bancos? Los utilizamos para pagar la deuda pública, la redujimos, abatimos el servicio de la deuda y con eso pudimos duplicar el gasto social sin déficit fiscal. ¿Cuál cree usted que sea el mayor problema que tenga la sociedad mexicana al respecto con la política? Es necesario y relevante. ¿Por qué? Porque tenemos un problema tan serio hoy que hay que entender bien qué pasó ayer para construir un mejor mañana. Muchas gracias, Carlos Salinas, por la entrevista.